La charla de hoy va a estar enfocada en energías renovables, pero haciendo foco especialmente en el tema de transformadores. Vamos a ver a lo largo de la charla que esta aplicación, si bien los transformadores todos los conocemos, supongo que ustedes ya saben muy bien lo que es un transformador, no vamos a entrar en detalles de eso, pero con la aparición de las energías renovables se han notado ciertos cambios en las exigencias a estos equipos. Y justamente una de las ideas de esta charla es mostrarles un poco cuál es la aplicación concreta y qué cosas se están viendo internacionalmente en su uso, ¿no? En esta aplicación en particular, ¿no? Para nivelar un poco de qué estamos hablando, ¿no? La energía renovable, ustedes todos muy bien saben lo que dice acá, ¿no? Es limpia, inagotable, ¿ah? Crecientemente competitiva. Es cierto que todos los equipos que tienen que ver con energías renovables han ido bajando radicalmente de precio, por eso hoy es muy fácil tener parques eólicos o centrales solares a costos competitivos y por eso proliferan por todos los países de la región. Tiene grandes diferencias con los combustibles fósiles, son diversos, hay abundancia, ¿ah? No producen gases de efecto invernadero, no producen emisiones contaminantes y lo que decíamos recién, los costos tienden siempre a la baja, ¿ah? Para que vean, esto es una estadística de hace un par de años, más o menos. Cuanto más oscuro es el color, es más intensivo el uso de la energía renovable. Tanto ustedes como nosotros estamos en las zonas más oscuras. Yo, como dijo él, yo vivo en Uruguay, pero ustedes también están en zona donde la energía renovable está en florecimiento y tiene promesas de futuro, ¿no? Es más, esto lo saqué de una página web de acá, de un organismo de Guatemala, que lamentablemente no me acuerdo el nombre, pero tiene que ver con la producción diaria de energía. Y ustedes ven que en su país también hay un alto porcentaje de energía generada a través de fuentes renovables, ¿no? Acá viene la eterna discusión, eso sí, de qué es energía renovable. ¿La hidráulica es renovable? Sí, es renovable. Lo que pasa es que, para ser un poquito más finos, también se dice las energías renovables diferenciadas, que son la eólica y la solar, ¿no? Hidráulica ya hace décadas que todos tenemos, ¿no? Pero las más nuevas renovables son, en particular, solar y eólica, ¿no? Bien. Todos ustedes saben también que la energía eléctrica es fundamental para el ser humano, ¿no? La demanda, hay una estimación aquí que hasta el 2040 va a haber una demanda mundial, el aumento en la demanda mundial va a aumentar un 70%. ¿Ah? Imagínense lo que es eso, ¿no? Por eso la importancia de la energía eléctrica para el ser humano, ¿no? Incluso la participación en el uso de la energía, este es el porcentaje de renovables en el total de la energía generada a nivel mundial, va a crecer del 18 al 24%. ¿Ah? Todavía hay cifras, que esto va a cambiar obviamente con el futuro, ¿no? Pero todavía tenemos un 17% de la población mundial que no tiene electricidad, ¿no? Obviamente esto es un valor promedio, hay países que es peor todavía, ¿no? Y el 38% de la población mundial aún hoy usan biomasa, ¿no? Renovables, acá están todas, ¿no? Las convencionales y las no convencionales, ¿no? Eólica y solar, que son las que están creciendo más ahora, más que nada también por una cuestión de costos, ¿no? Hidroeléctrica tradicional, ya todos teníamos, ¿no? Biomasa o biogás. Después hay otras, mareomotriz, ola motriz, bioetanol, biodiesel, geotérmica también. Pero las que tienen mayor desarrollo a nivel mundial son estas que están acá. Brevemente, energía eólica, ustedes ya lo saben también, ¿no? ¿Qué convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica? ¿Ah? Para que tengan una idea, estos datos son más o menos lo que se obtiene del estándar industrial hoy, lo que está disponible hoy en aerogeneradores, ¿no? Más o menos la velocidad de rotación de estos equipos anda entre 10 y 20 vueltas por minuto, ¿ah? Y tienen una vida útil estimada en 25 años más o menos, ¿no? También, bueno, esto se ha optimizado muchísimo. Los primeros parques eólicos no tienen nada que ver con los actuales, ¿no? Hoy esto es prácticamente todo automático. Si ustedes van a un parque eólico hoy, no hay gente, ¿no? Esto opera solo automáticamente y nada más. Es más, por ejemplo, se orientan según la dirección del viento, que es muy variable, obviamente, ¿ah? También las palas giran su orientación para optimizar la eficiencia de la generación. Están compuestos por no todas, ¿no? Algunas tienen caja multiplicadora, ahora vamos a ver algunos esquemas, un generador de baja tensión, todas generan en baja tensión por ahora, porque ya se está
empezando a investigar algunos de los fabricantes del mundo en que ya generen en media tensión, porque a medida que las potencias crecen, ustedes saben muy bien que las corrientes se vuelven muy importantes y es necesario trabajar en tensiones más altas para que las corrientes sean más bajas, ¿no? Entonces ya hay algunas máquinas a nivel experimental todavía que ya están generando en media tensión, ¿tá? Pero por ahora el común es generador de baja tensión, ¿tá? Y eso hace que necesite un transformador, ¿tá? Porque esto hay que elevar de la baja tensión que genera el alternador a la tensión de la red, que puede ser media tensión, alta tensión, etc. Es más, puede haber más de un transformador, ahora lo vamos a ver. Bueno, no sé, lo voy a correr así porque si no... Bien, lo mismo, una breve descripción de la fotovoltaica, ¿tá? Y lo que se hace aquí es convertir energía del sol, los fotones de la luz, ¿tá? En energía eléctrica, en electrones, ¿tá? Se genera una corriente continua, ¿tá? Obviamente el principio de funcionamiento es muy distinto, ¿tá? Y tenemos inversores. Esto es electrónica de potencia. Hoy, a esta altura, lo que hay disponible es electrónica de potencia. Perdón, olvidé decir que también en los eólicos es ya a esta altura de la realidad comercial, son todos equipos de electrónica de potencia. Si bien tienen un alternador, una máquina tradicional giratoria, termina siempre en un equipo de potencia, de electrónica de potencia, ¿no? La vida útil estimada para estos equipos hoy, en el estado del arte, es de unos 30 años más o menos, ¿tá? Y hay dos parámetros que son los importantes que definen dos parámetros básicos de una central solar, que sería la potencia de pico, que es la potencia instalada, y la potencia nominal, que es la del inversor. Ahora cuando veamos esquemas lo vamos a entender un poquito mejor. Y de vuelta, acá tenemos otra vez transformadores elevadores, ¿no? Ya ven que en estos dos casos hay transformadores, por lo menos uno tiene que haber, ¿eh? Hay más, pero bueno. Ahora sí, entrando en transformadores, vamos a ver transformadores en forma genérica. Estos son los típicos transformadores de columnas de distribución, ¿tá? Que puede ser a nivel rural o en ciudades, ¿tá? Que pueden ser monofásicos, trifásicos, etc. Ya cuando aumentamos un poco más la potencia, aumenta el tamaño de los transformadores, y acá tenemos dos transformadores similares, ¿tá? Estos dos transformadores son herméticos, ¿tá? De llenado integral. Ven que no tiene tanque de expansión, ¿tá? O sea, la expansión en este caso por el aumento del volumen del aceite lo brinda la elasticidad de las aletas de los radiadores, ¿tá? Pero no tienen tanque de expansión. Acá tenemos ya transformador un poco más grande, de mayor potencia, donde acá sí ya se justifica poner tanque de expansión y la cuba entonces es un poco más rígida. La elasticidad no es tal como en los otros de llenado integral. Y bueno, si seguimos subiendo de potencia y de tensiones, llegamos a tener, por ejemplo, transformadores como estos, donde ven que la cantidad de radiadores es enorme, incluso hasta tienen ventilación forzada, ¿no? E incluso acá ven la cantidad de radiadores puede ser muchísimo más grande que lo que uno ve en transformadores normales, ¿no? E incluso, subiendo aún más potencias y tensiones, ¿tá? Podemos tener equipos donde no hay radiadores. Ven que acá no tienen radiadores en ninguno de estos dos, sino que ven circuitos donde circula agua, aceite, etc. ¿Ah? Justamente eso para grandes potencias hace que la eficiencia en la transmisión de calor sea mayor. E incluso estamos recorriendo todo el espectro de transformadores, ¿no? Para terminar después en lo que se usa en energías renovables, ¿no? Cuando las tensiones son muy muy altas, ahí por un tema económico ya ni siquiera se justifica tener un transformador trifásico, sino que son 3 monofásicos. Ven que acá este transformador tiene un solo bushing de alta tensión. ¿Ah? Ven que el transformador es muy versátil, muy flexible. Si bien lo único que hacen es transformar una tensión a otra, de primario a secundario, los formatos son muy distintos, ¿no? Y para que vean, ahora sí, este es un formato de transformador bastante extraño y es típico, es el transformador que se utiliza en locomoción, en trenes, ¿no? Trenes o metros eléctricos, ¿no? Y esto es uno de los formatos posibles, acá sí ya entrando en energías renovables, ¿no? Acá ven, esta sería la torre de un aerogenerador, ¿no? Y acá ven un transformador con un diseño especial, ¿no? Esto le llaman, internacionalmente se le llama slim por delgado, ¿no? Porque tiene que entrar en la puerta que está a nivel de piso en la torre del aerogenerador, ¿no? No, ojo, no todos son así, yo menciono porque es un caso extraño en el tema eólico, ¿no? Y después, bueno, hasta ahora veníamos hablando de transformadores en aceite. También lo que se estila muchísimo en energías renovables son transformadores de resina epóxica, impregnado en resina, ¿no? Acá tenemos dos imágenes de transformadores distintos, ¿no?
Incluso también lo que se está hablando a nivel internacional, también en cuanto a diseño y fabricación de transformadores secos, es en vez de que sean lineales, como este que está acá abajo, que se ve suave, la distribución de las columnas del transformador sea en triángulo. Acá se ve una foto de un transformador terminado. Contrariamente a lo que veíamos en la diapositiva anterior, ven este de acá, donde las tres columnas están alineadas, ahora la tendencia es a pasarlo a triángulo. Esto por varias razones. Una, espacio, porque no se olviden que esto si va dentro de un aerogenerador, en el aerogenerador no sobra espacio, ¿no? Nada es cómodo, trabajar en un aerogenerador no es cómodo. Entonces se trata de buscar siempre reducción de espacios. Y otra que tiene algunas ventajas desde el punto de vista eléctrico también, en cuanto, por ejemplo, a generación de armónicos. Bueno, después ya pasando esto, sí, ya son mega transformadores aislados ya ni siquiera en aceite o deshilación seca, sino en SF6. E incluso, yo no sé si acá ustedes han visto, pero ya cada vez también es más común ver subestaciones completas donde está el transformador más aparatos de maniobra montados en un tráiler, ¿no? Donde eso se traslada de lugar a lugar según las demandas de la red, ¿no? Hoy, justamente una de las cosas que se ve es que los mercados eléctricos son muy dinámicos y a veces cambian tan rápidamente que no da tiempo de poner en servicio una estación, entonces, bueno, momentáneamente se llevan estaciones portátiles para que la energía igual esté fluyendo mientras se terminan las obras, ¿no? Bueno, transformadores. Acá tenemos los dos cortes de los dos tipos más conocidos, por lo menos para solar y eólica, ¿no? Un típico transformador de aceite y un típico transformador de aislación seca, ¿no? Son equipos, desde el punto de vista tecnológico, muy distintos, ¿no? Con ventajas y desventajas. Por ejemplo, ¿cuáles se imaginan ustedes que son las ventajas de un seco? A ver, ustedes que conocen. Peso, generalmente es más, para la misma potencia y tensión es más liviano, dependiendo de los rangos también, ¿no? Por eso, ese es uno de los motivos por lo cual este tipo de transformador se pone arriba en la góndola en los aerogeneradores, ¿no? Es uno de los motivos, no es el único. Desventaja del de aceite. El aceite, generalmente, el aceite que se utiliza es aceite mineral, ¿no? Que es inflamable. Entonces, por eso, esto, por ejemplo, no se pone arriba en un aerogenerador, ¿no? Para tratar de no fomentar la aparición de incendios en un aerogenerador, ¿no? Estos no, estos se construyen de tal manera que son ignífugos, ¿no? O sea que si hubiera un incendio, está bien, puede ser que el transformador se queme, pero no es el transformador que genera el incendio y alimenta el fuego, ¿no? Se hace con materiales ignífugos, ¿no? O sea que por peso, por no tener líquidos y por no ser inflamable, este es el predilecto de uso en los aerogeneradores cuando el transformador va arriba, ¿no? Ahora vamos a ver distintos esquemas donde no siempre el transformador va arriba a 100 metros de altura, ¿no? Bueno, esto es un detalle internamente de cómo es un transformador de aceite, ¿no? Donde ustedes ven que tiene, si bien ustedes saben muy bien que es hierro, silicio, alambre y listo, ¿no? Sin embargo, uno lo que ve cuando ya el transformador está en etapas avanzadas de fabricación es celulosa, papel, cartón, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a entrar en la parte eólica, ¿no? Y vamos a ver cómo entra el transformador acá, en esta aplicación concreta. Para ver un poquito cómo entra un transformador hay que conocer un poco la máquina, ¿no? Algunos aspectos mecánicos de los aerogeneradores disponibles comercialmente hay, como yo les dije, con caja multiplicadora o sin caja multiplicadora, ¿no? Obviamente el fabricante el que no tiene caja multiplicadora dice que tiene menos mantenimiento mecánico, lo cual suena bastante razonable porque no tiene piezas móviles. Si ustedes analizan el porcentaje de tareas y costos en el mantenimiento de una central eólica, ¿no? El grueso es mecánico. Casi nunca hay problemas eléctricos en las centrales eólicas, ¿no? Es más, cuando se hacen paradas de mantenimiento, generalmente la razón de la parada de mantenimiento es una razón mecánica y no eléctrica, pero ya se aprovecha y se hace mantenimiento eléctrico en la subestación, en el aerogenerador, etc., ¿no? Bien. Bueno, y después desde el punto de vista eléctrico, las dos grandes diferencias serían con transformador de potencia arriba en la góndola, a 100 metros de altura, o con el transformador de potencia a nivel de piso, ¿no? Una imagen vimos recién cuando hablábamos del transformador slim que va metido adentro de la torre. No siempre va metido adentro de la torre, ¿no? Pero bueno, acá tenemos un esquema muy básico, mecánico, ¿no? Donde tenemos las palas del aerogenerador, la caja multiplicadora, ¿no? Esto lo que hace es pasar la velocidad de giro de las aspas, que es lenta, ¿no? Habíamos visto en una transparencia anterior de 10 a 20 vueltas por minuto, a una velocidad más alta, que es la que necesita el generador de baja tensión para funcionar, ¿no?
Y como les decía, que hoy todo es electrónica de potencia, esto tiene un convertidor de alguna manera y según el tipo y el fabricante tienen distintas funciones, pero hay mucha electrónica de potencia hoy en un generador eólico. Y después están los que no tienen caja multiplicadora, con sus ventajas mecánicas de menos mantenimiento, donde tenemos las palas del aerogenerador y el generador conectado directamente en el mismo eje, ¿no? O sea que este generador va a girar a la velocidad de giro de las aspas del molino, ¿no? Obviamente acá la frecuencia que se genera no tiene nada que ver con los 50 Hz, ni cerca, pero bueno, para eso está la electrónica de potencia en el medio, ¿no? Algunos cortes nomás para que ustedes tengan una idea. Generalmente el transformador, que es lo que nos interesa a nosotros, está ubicado... Bueno, en este caso no hay transformador acá. Justamente este es un tipo de aerogenerador, incluso si comparan con otra transparencia que les voy a mostrar ahora, esto es bastante compactito, es bastante chico, no tiene casi nada, ¿no? Tiene solo las aspas, el generador y bueno, el resto del soporte mecánico hidráulico que se precisa para funcionar y nada más. Acá sí tenemos otro tipo de aerogenerador, donde acá sí se ve el generador, ¿no? Y generalmente el transformador está acá, no se ve. Estos son paneles donde el transformador está tapado, ¿no? Justamente para evitar el acceso por parte de los técnicos, las personas, para que no queden expuestos al riesgo de choque eléctrico. Pero está acá, las palas, la multiplicadora y el generador de baja tensión, ¿no? Generalmente la tensión de salida de estos generadores anda entre 600 y 690 voltios. Tampoco es una tensión estándar a nivel de industria, ¿no? Bien, y ahora vamos a la parte eléctrica, donde vemos el aerogenerador y tenemos, un caso sería generador de baja tensión arriba y el transformador también arriba, a 100 metros de altura, ¿no? Por lo tanto, lo que baja a través de esta columna es un cable de media tensión, ¿no? Normalmente este transformador lo que hace es subir la tensión de 600 o 690 voltios a 30 kilovoltios, que es la tensión estándar. 30, digo, clase 36, para hablar, porque no todos usan 30. Algunos usan 30, otros 31,5, otros 35, y eso sale de un cálculo muy complicado que hace el ingeniero que desarrolla el parque para optimizar las pérdidas de todo el parque, no de un aerogenerador en particular, ¿tá? Por eso esta tensión puede variar entre 30 y 36 kilovoltios, ¿tá? Pero generalmente anda en esos entornos, ¿tá? Bueno, y abajo a nivel de piso lo que tenemos es toda la parte de celdas de media tensión, la parte de maniobra, ¿no? Las llaves, interruptores, seccionadores, etc. Bien. Otro caso sería el caso de un aerogenerador donde lo único que tiene desde el punto de vista eléctrico arriba es el generador de baja tensión. Entonces acá lo que baja a través de la torre son cables de baja tensión, ¿tá? Y a nivel de piso tenemos transformador y los aparatos de maniobra, ¿tá? Y por último, otro esquema, este no es tan común, no es tan difundido, pero bueno, existe también. De vuelta, un aerogenerador donde arriba, desde el punto de vista eléctrico, lo que tenemos es el generador de baja y ahí un rectificador que pasa la alterna del generador a continua y después se transmite hacia abajo en un cable también de baja tensión, pero en continua, no en alterna. Y abajo se pone un inversor que pasa de vuelta a alterna, un transformador elevador y las celdas de media tensión. Este esquema no es tan común, los otros sí son bastante más comunes de ver. Después, desde el punto de vista del unifilar, del parque completo, el parque eólico completo, ¿tá? No sé si se ve muy bien, pero no es necesario entrar en tanto detalle, ¿no? Acá tenemos la red pública, ¿tá? Que puede ser de alta tensión, de media tensión, etcétera, depende de dónde esté ubicada la central eólica. El transformador elevador, este no es el transformador típico que estamos viendo ahora, que va en cada aerogenerador, sino es el que eleva la tensión de la red del parque, ¿tá? 30 kilovoltios, como les dije, a la tensión que sea necesaria, por ejemplo, si sea transmisión o etcétera, ¿tá? Y después, bueno, del lado de media tensión tenemos las celdas primarias, estas son las que están en la subestación. De cada una de estas celdas salen lo que se llaman ramales, ¿tá? A X cantidad de aerogeneradores cada uno de ellos, ¿tá? Ahí se ve, ya después de la subestación, estos son los ramales, ¿tá? Cada uno de estos es un aerogenerador, ¿tá? Y acá en cada uno de estos hay un transformador. Por eso les decía que en una central eólica tradicional, de las que se usan ahora, tenemos varios transformadores, ¿tá? Uno por cada aerogenerador y generalmente uno en la subestación para subir a nivel de transmisión, ¿tá? Ahora, lo que vamos a ver de específico de transformadores de aplicación de energía eólica solo se aplica a estos que están acá. Este es un transformador convencional, ¿tá? De uso en transmisión, en distribución o lo que sea, ¿tá? Los que tienen características especiales son estos que están conectados directamente al aerogenerador.
Bien, para que tengan alguna idea de imágenes de cómo es arriba, a 100 metros de altura, como yo les decía, no es nada cómodo trabajar acá, cada vez que hay que hacer una tarea de mantenimiento es bastante incómodo y complejo, ¿no? Pero acá ven, a ver qué es esto. Bueno, espacio para circular es esto que ustedes ven acá, nada más, no queda mucho, ¿no? Tenemos multiplicadora, generador de baja, acá no se ve, para este lado está el transformador, creo que lo tengo en otra imagen. Bueno, ahí se ve, ahí se ve, bueno, ahí hay técnicos trabajando, ¿no? Pero acá está el generador de baja tensión, no se ve, pero por aquí salen cables, y ahí está que se conectan el generador al transformador. Detrás de estas paredes, como yo les decía, eso está tapado como que fueran tableros, ¿no? Aquí adentro está el transformador que pasa de baja a media tensión, ¿no? Después, siguiendo el camino, digamos, de la energía, esto es una vista desde arriba hacia abajo, donde ven este mazo de cables, son los cables de media tensión que bajan a nivel de piso, ¿no? Y abajo, en caso de que, por ejemplo, en esta foto que vimos recién, el transformador está arriba, pero yo dije que también puede haber transformadores abajo a nivel de piso, ¿no? Este es el caso de un aerogenerador que tiene la subestación, digamos, el transformador y todas las celdas de maniobra y todo, abajo a nivel de piso. Esto es pasto, todo está a nivel de piso, ¿no? Acá se ven los tableros de baja, el transformador y las celdas de media tensión, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene un recinto que puede ser metálico o de hormigón, etcétera, que es una pequeña subestación construida a 5 o 10 metros nomás de la base del aerogenerador, ¿no? En este caso, en realidad, la subestación se convierte en una subestación convencional, ¿no? Salvo por la única característica especial, que el transformador que está acá está sometido a condiciones especiales, por ser el caso de un aerogenerador, que es lo que vamos a ver ahora después. Bueno, más vistas de otros casos, ¿no? Estas son de hormigón, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? De transformador, celdas de media, tableros de baja. Incluso hay un formato más, hasta ahora yo lo que les mostré es formato IEC, formato europeo, ¿no? Este es formato norteamericano, ¿no? Donde está todo metido dentro de una sola cuba del transformador y todos los aparatos de maniobra incluso están adentro de la cuba también, ¿no? Y esto queda al exterior, no precisa una subestación ni metálica, ni de hormigón, ni de nada, ¿no? Bueno, lo mismo vamos a ver desde el punto de vista solar, entonces, fotovoltaico, donde vamos desde cada una de las celdas, ¿tá? Que esto es lo que uno compra al fabricante de celdas fotovoltaicas, es esto lo que se compra, o mejor dicho, los módulos ya armados, ¿tá? Donde está, un módulo tiene X cantidad de celdas, ¿tá? Y después lo que se hace en campo, en el lugar, es conectarlos en serie, en paralelo, etcétera, depende de la configuración que uno quiera hacer, ¿no? Y básicamente lo que uno ve en un parque solar es esa gran cantidad de módulos, ¿tá? Acá ven incluso distintas configuraciones desde el punto de vista eléctrico, ¿tá? Donde tenemos, esto en inglés le llaman strings, ¿tá? Sería serie de módulos, ¿tá? Y tiene un convertidor por, en este caso, más de un string, ¿tá? O al caso, el otro extremo sería donde tenemos todos los módulos de la central, ¿tá? Y un único inversor central, ¿tá? Esta es la gran diferencia entre los string converters y los central converters, ¿tá? Es un tema de tamaños y potencias, nada más, ¿tá? Acá se ve un esquema de cómo sería un string converter, ¿tá? Donde acá tiene las llegadas de continua de cada uno de los módulos de la central solar, ¿tá? Bueno, tiene filtros de radiofrecuencia, y después tiene la parte de inversión de continua, que viene por acá, a alterna, ¿tá? Eso va, ahora después vamos a ver, al transformador de vuelta, ¿no? Acá tenemos el caso de inversores centrales, ¿tá? Donde tenemos, bueno, en este caso hay dos, ¿no? Pero estos inversores son mucho más grandes que los string converter por la cantidad de módulos que recogen, nada más, ¿tá? Son distintos formatos desde el punto de vista eléctrico. Algunas imágenes, estos son los famosos string converters, ¿tá? De distintos fabricantes. Esto, para que tengan una idea ustedes, es un panelcito que no es más que esto, ¿no? Y esto lo que hace es recoger la energía eléctrica de X cantidad de módulos solares, ¿tá? Son equipos chiquititos, lo que hay que poner varios por cada central, ¿no? Y después está el otro extremo, que sería lo que yo les decía, los inversores centrales, donde acá tenemos un único inversor de repente, uno o dos, no sé, depende un poco de la potencia y el tamaño. Acá hay otro ejemplo, ¿tá? El transformador, ¿tá? Y la parte de celdas de media tensión, ¿tá?
Ahí hay otro caso, donde se ve también, en este caso incluso tiene tableros de baja tensión, no solo las celdas de media. Acá está la parte inteligente de los inversores solares, ¿no? Acá hay un tablero de servicios auxiliares, vamos a ver que acá también hay transformadores. O sea, transformadores en estas centrales hay varios, ¿no? El transformador y la celda de media tensión y del otro lado el tablero de baja. Aquí se ve la parte de servicios auxiliares que yo le decía, ¿no? Esto requiere también un transformador, obviamente es un transformador muy chiquitito, estamos hablando de 5 o 10 kVA, no más que eso, que lo único que hace es mantener todos los servicios auxiliares que precisa toda esta parte inteligente, ¿no? Porque no se olviden que estos inversores son equipos procesados, etcétera, etcétera, precisan alimentación, ¿no? Y tienen que estar funcionando aunque no haya sol, porque si no, no pueden arrancar, ¿no? Entonces, por lo general, hay un pequeño tablero de servicios auxiliares con un transformador también. Y esta, por ejemplo, son todas las llegadas de los inversores chiquitos, los string inverters que están desparramados por todo el parque, ¿no? Cada una de estas llegadas tiene un interruptor de baja asociado y un interruptor de baja general, ¿no? Básicamente estos son los esquemas que se ven. Y ahora vamos a ver, ya como punto final, características especiales de los transformadores para estos dos casos, fotovoltaico y eólico, ¿no? Bueno, vamos a empezar por fotovoltaico, ¿no? A mí me gusta siempre también mencionarles, cada vez que doy una charla, cuál es la normativa internacional. O sea, siempre mi recomendación es no inventemos lo que ya está hecho, para eso están las normas. Particular IEEE tiene una norma, ¿tá? La C57159, no se ve muy bien ahí el numerito, pero es esa, ¿tá? Que es específica, ¿tá? De cuáles son las consideraciones que hay que tener, ¿tá? Al momento de fabricar o comprar, depende de qué lado esté uno, ¿tá? Los transformadores que se van a usar en aplicaciones de energía fotovoltaica, ¿tá? Como yo les dije al principio de la charla, no son transformadores estándares de distribución, ¿no? Y la experiencia ha demostrado que cuando en los inicios de estas energías, claro, ahora, como dice la gente, una vez que pasa el tiempo, uno es muy fácil decir lo que pasó, ¿no? Pero en aquellos momentos donde las energías renovables no convencionales como estas empezaban, ¿tá? Los ingenieros no tenían mucha experiencia de qué iba a pasar con los equipos. Entonces la realidad es que se empezaron a usar transformadores convencionales de distribución y empezaron a tener problemas, ¿tá? Entonces, bueno, a lo largo de los años los técnicos fueron aprendiendo y se empezaron a sacar normas, como esta que vimos recién, ¿tá? Donde se ve que, en esta aplicación voltaica o solar hay requisitos especiales, ¿tá? Para el transformador. No se puede usar un transformador convencional, ¿tá? Entonces, por ejemplo, algunas de las características que menciona la norma. Primero, en el caso de la central solar, funcionan en carga solo una parte del día, obviamente cuando hay sol, está clarísimo eso, ¿no? No tienen una carga, generalmente un transformador de distribución, está bien, tiene un perfil de carga diario, ¿no? Pero más o menos se mantiene con algunos picos y valles, pero más o menos es constante, está siempre cargado el transformador de distribución. El solar no, el solar tiene un momento cuando hay sol, ¿tá? Y después cuando cae el sol se acabó, no genera nada, ¿tá? Ahora, en algún momento durante el día, dependiendo de las condiciones del sol y todo, puede estar a plena carga, ¿no? O sea que no es generalmente las distribuidoras, y eso depende de la política de cada empresa distribuidora, no quieren exigir mucho a su transformador de distribución y tratan de diseñar las redes para que no estén a plena carga o ni siquiera sobrecargados, ¿no? En el caso solar, sí van a estar a plena carga en algún momento del día, ¿no? En la noche no, en la noche igual van a estar energizados, pero consumiendo sus pérdidas de la red. En ese caso, en vez de generar, la central lo que va a hacer es consumir las pérdidas de los transformadores, ¿no? Incluso en algunos casos donde se complementa la generación fotovoltaica con baterías, ¿no? En ese caso ya ni siquiera el transformador para durante la noche, ¿no? Porque lo que va a hacer es usar las baterías durante la noche, ¿no? O sea que, como ven, ya la generación de energía, la energía que pasa a través de un transformador en voltaica es distinto al de uno de distribución, ¿no? Incluso tiene eventos que son raros, que se ven solo en energía fotovoltaica, lo que se llama un efecto de nube blanca, ¿tá? Cuando uno tiene un cielo despejado está bárbaro, como hoy, ¿tá? Pero cuando uno tiene un cielo donde empiezan a pasar nubes, ¿tá? Aunque no quede nublado completamente, pasan nubes aisladas, a veces los paneles solares, a veces no, es conocido este efecto y se llama nube blanca, reciben la radiación directa del sol, la que incide directamente en los paneles solares, pero hay algún rebote en una nube que se aproxima, ¿tá? Entonces, momentáneamente pueden tener un aumento de la generación, ¿tá? Y eso incide directamente sobre el transformador, que va a recibir picos de potencia puntuales, que duran poco, pero existen,
¿tá? Después, en el caso de transformadores de 3 bobinados, ¿tá? Por ejemplo, si tenemos la media tensión y después, como vimos en algún esquema, 2 inversores, ¿tá? Y tenemos la central solar dividida en 2, ahí se precisa un transformador de 3 bobinados, ¿no? Un primario, o como quieran verlo, 2 primarios y un secundario, ¿no? Para decir hacia dónde fluye la energía, ¿tá? Pero en ese caso hay que tener en cuenta, el diseñador del transformador tiene que tener en cuenta, ¿tá? Que ese transformador, que ese transformador puede verse sometido a una condición de funcionamiento que es que solo un inversor funcione. Supónganse que el otro inversor, o por razones de mantenimiento, o por fallas técnicas, o por lo que sea, dejó de funcionar, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a tener corrientes desbalanceadas muy importantes, porque tenemos solo un primario con carga, el otro va a estar energizado pero sin carga, ¿tá? Vamos a tener flujos magnéticos en el interior del núcleo, ¿tá? Que son inusuales, no son las condiciones normales de funcionamiento, por ejemplo, un transformador de distribución, ¿tá? Y esto puede generar calentamientos excesivos, ¿tá? Por eso insisto en que un transformador de distribución no se puede usar, ¿tá? Para una, o sea, a ver, poder se puede usar, lo que pasa es que lo van a destruir rápidamente. En realidad poder se puede hacer cualquier cosa. Deberse es lo que no se debe hacer, ¿no? Otra de los fenómenos que se ven en solar fotovoltaica es la inyección de continua. No se olviden que esto genera continua, ¿no? Los paneles generan continua. Y si bien hay una electrónica importante, ¿no? Puede haber, como dice acá, cierto nivel de corriente continua del lado de los inversores, ¿no? En realidad lo que tiene que ver con pérdidas del transformador afecta poco, pero sí aumenta la corriente magnetizante del transformador, aumenta el ruido del transformador. Ustedes van a escuchar que zumba mucho más fuertemente que si fuera un transformador de distribución común, ¿tá? E incluso puede haber saturación del núcleo, lo cual esto no es bueno para un transformador, ¿tá? Incluso en transformadores en aceite, ¿tá? El hecho de que aparezca continua hace que, a ver, esto todavía está también en estudio, no es algo acabado 100% a nivel internacional, ¿no? Que pueda aparecer hidrógeno disuelto, ¿tá? Como gas en el aceite del transformador, ¿tá? Lo cual tampoco es bueno, ¿no? E incluso hay un problema que es lo que se llama la resonancia, ¿tá? Porque acá tenemos en los filtros del inversor y en los cables de alimentación, ¿tá? Tenemos condensadores, ¿tá? Básicamente son capacidades parásitas, ¿tá? O capacidades a tierra de los cables. Los filtros estos tienen inductancias, condensadores, resistencias, entonces puede darse, y no se olviden que aparte el inversor funciona a una frecuencia determinada, una alta frecuencia para poder generar la alterna a partir de la continua. Entonces, si eso resuena con las frecuencias naturales del transformador, el transformador se destruye. Directamente se producen sobretensiones que hace que se destruya el transformador. Bien. Después, el que va a diseñar un transformador tiene que tener en cuenta estas cosas, ¿no? El parámetro de potencia nominal, que es la potencia del inversor, ¿ah? El contenido de armónicos que me deja pasar ese inversor también es importante, porque esto genera calor. Adentro de un transformador, el armónico genera calor, ¿ah? Los patrones del clima, también tengo que saber, a ver, ¿dónde van a instalar mi transformador? Yo soy un fabricante de transformadores, tengo que saber, bueno, ¿dónde van a instalar mi transformador? Si ustedes no me lo informan, yo como fabricante no lo puedo saber, no lo puedo adivinar, ¿tá? Y condiciones inusuales de servicio, ¿tá? Y en cuanto a tensiones, ¿tá? Generalmente las tensiones fase-fase que ve el transformador son sinusoidales y eso no sería un problema, ¿tá? Pero en las tensiones fase-tierra se ve, ¿tá? Que tiene picos y armónicos propios del funcionamiento del inversor. Es electrónica de potencia, ¿tá? Y eso, ya les digo, eso en distribución no se ve sí en generación, ¿tá? ¿Qué más tenemos? Tiene que tener un conmutador, ¿tá? Para permitir ajustes cuando la tensión de la red pública varía, ¿tá? Pero también hay que tener en consideración esto que a nivel de distribución esto no existe, ¿tá? Los paneles solares se van envejeciendo a lo largo del tiempo. Entonces a la larga me empiezan a generar cada vez menos y menos tensión que yo tengo que de alguna manera compensar con el conmutador, ¿tá? Por eso la necesidad de la existencia de un conmutador. Después, generalmente según la configuración de la central solar, el neutro del lado del inversor, aunque esté construido, ¿tá? No importa, pero no tiene que estar disponible, ¿tá? No se debe conectar el neutro a ningún lado, del lado del inversor, ¿tá? El grupo en realidad no afecta, el grupo de conexión no importa. Después hay otro tema importante que es la impedancia, ¿tá? Cuando es un transformador de 2 bobinados, generalmente se recomiendan unas impedancias de cortocircuito entre 4 y 7%, ¿tá? Y cuando es de 3 bobinados, acá como tenemos, es un poco más complejo, hay más impedancias de cortocircuito, ¿tá? Entonces, por ejemplo,
las dos impedancias de cortocircuito entre los dos bobinados de baja y el de media, su diferencia no puede ser superior al 2%, o sea que ahí requiere un diseño bastante preciso. Y la impedancia de cortocircuito entre los dos primarios, los que van conectados al lado de los inversores, tiene que ser mayor a un 8%. Si fuera menor, hay problemas de corriente de cortocircuito muy grandes en caso de falla, ¿no? ¿Qué más tenemos? Variaciones de irradiación. No es lo mismo un desierto que un clima moderado. Es más, para un transformador solar es mejor un desierto, ¿no? Porque por lo menos es algo más constante y no tiene variaciones, ¿no? Y por ejemplo se ven en tiempos cortos, vean cuánto es, ¿no? 5 a 10 minutos nada más, variaciones que pueden ir del 20 al 100% de la carga, ¿no? Y esto, no se olviden que un transformador tiene una masa, ¿no? Que tiene una cierta inercia térmica, ¿no? Entonces esto puede ser que según donde uno ponga un monitor de temperatura, la lectura de temperatura que yo estoy viendo es real o no, ¿no? Bueno, tiene ciclos térmicos importantes, lo que genera esfuerzos térmicos y esfuerzos mecánicos en el interior del transformador que hacen que se deteriore más rápidamente, ¿no? E incluso si la política de la empresa que tiene ese parque solar es desconectarlo, apagar el parque en la noche, ¿no? Está bien, está bárbaro, capaz que por políticas de economizar equipamiento y que no reducir la vida útil, sí, pero ojo que un transformador, cada vez que lo energizo, recibe la corriente de inrush, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un esfuerzo adicional al transformador, que a nivel de distribución eso no pasa. A nivel de distribución el transformador está siempre energizado, ¿no? Por eso, como ven, hay varios factores que influyen. ¿Qué más tenemos? Algunos factores adicionales. Bueno, las variaciones de tensión generalmente son pequeñas, ¿no? Y la variación de frecuencia también, porque esto lo fija la red pública, ¿no? Y generalmente también hoy con la electrónica de potencia que existe los contenidos armónicos son bajos, ¿no? 5%. Pero puede haber resonancias, como vimos, ¿no? Recién, ¿no? Y sobretensiones. Esos son los estudios que deberían hacerse antes de definir las características técnicas del transformador, ¿no? Acá tenemos un caso muy sencillo de un cortocircuito. Si el cortocircuito se produce entre la red pública y el transformador, toda esta parte de acá prácticamente no tiene aportes, ¿no? Los aportes al cortocircuito son de la red, que son los mayoritarios, y el inversor generalmente tiene limitada su corriente de cortocircuito porque es electrónica esto, ¿no? Es muy baja, ¿no? O sea que la corriente de cortocircuito que circula a través de este transformador en este caso es muy baja, está limitada por la corriente de cortocircuito del inversor, ¿no? En este caso no, en este caso es al revés, ¿no? La corriente de cortocircuito que pasa a través del transformador lo alimenta la red y puede llegar a ser alta, ¿no? De este lado no, el alimento al cortocircuito, como les dije, es bajo y está limitado por la electrónica aquí. Lo otro que se pide también es la colocación de pantallas electrostáticas en el interior de un transformador. La pantalla electrostática es una pantalla, como lo dice su nombre, ¿no? Metálica, ¿no? Que lo único que hace es, si ustedes ven el esquema eléctrico, tienen un bobinado, el otro bobinado y en el medio una pantalla metálica a tierra, ¿no? Eso lo que hace es evitar, como dice ahí, acá hay un error, el pasaje de las altas frecuencias del lado de los inversores a la red, ¿no? Porque justamente, si pasaran, como está la pantalla electrostática, la pantalla los deriva a tierra y no pasan a la red pública, ¿no? También, en el otro sentido, cualquier transitorio que haya en la red del lado de media tensión no pasa al lado de los inversores, que podrían ser dañados. Acuérdense que eso es potencia, es electrónica, ¿no? Pero ojo, esto genera otro fenómeno, otra vez el tema de las resonancias, ¿tá? Porque yo estoy agregando con la pantalla electrostática una capacidad a tierra adicional, ¿tá? Y eso puede generar frecuencias de resonancia que son malas para el transformador, ¿tá? Bueno, y para terminar, lo mismo, pero para la parte eólica. Hay otra norma, en este caso no es... este es un hecho interesante. Originalmente esto era una norma IEC y en la última versión, esta que es del año 2018, dice ahí, 2018, ¿ah? Ya hay un esfuerzo conjunto de IEEE y IEC para no sacar más normas separadas. Es más, en transformadores es una de las áreas donde cada vez más están trabajando juntos IEEE e IEC para unificar los estándares, lo cual es bueno, ¿no? Bien, esta es específica para eólicos, ¿tá? Y de vuelta tiene una cantidad de especificaciones que son concretitas para la parte eólica, ¿tá? Para los transformadores de aplicaciones eólicas, ¿no? Bueno, si está instalado fuera del aerogenerador, ¿tá? Como vimos en las fotos, el transformador está sometido a condiciones ambientales normales. Eso se convierte en una subestación estándar
igual a la de distribución. Acá no tiene requisitos especiales, ¿no? Pero ¿qué pasa si está instalado arriba en el aerogenerador? Ese recinto no es una subestación, ¿no? Después vamos a ver algunas fotos de qué cosas pueden pasar, ¿no? Porque las condiciones ambientales ahí no son las mismas de una subestación, ¿no? Por ejemplo, es un ambiente cerrado, si es que es cerrado, no sabemos, ¿no? El tipo de ventilación, si es que existe, ¿no? Hay otros equipos ahí que generan calor también, ¿no? Está, por ejemplo, el generador de baja tensión, genera calor, ¿no? Ese calor también incide sobre el transformador, ¿no? Si no hay datos de nada de esto, entonces normalmente la norma recomienda que la potencia nominal del transformador, el fabricante la aumente en un 1,5% para cubrirse por todas estas cosas, ¿tá? Por las dudas. Obviamente lo ideal es que quien va a comprar el transformador le dé todos esos datos, ¿no? Generalmente lo que pasa entre comprador y fabricante de transformador es que el comprador especifica mal, ¿no? Ustedes disculpen que yo defienda al fabricante, no es porque tenga ningún vínculo con un fabricante, pero generalmente es así. A veces los errores, ojo, hay fabricantes también que fabrican porquería, ¿no? Pero digo, generalmente los problemas que uno ve en el día a día es que el comprador no sabe qué comprar, ¿no? Y especifica mal y después le echa la culpa al fabricante, ¿no? Bien, por ejemplo, contenido armónico. El fabricante, si el contenido armónico en esa central eólica es mayor al 5%, tiene que informarlo. El que va a comprar el transformador se lo tiene que decir al fabricante, porque el fabricante tiene que hacer un transformador especial, ¿no? Y en ese caso hay normas, como estas que están mencionadas acá, que le permiten al fabricante de transformador saber cómo diseñar su transformador para que cumpla con ese contenido de armónicos y que no se muera por sobrecalentamiento. Eso es lo que pasa en realidad, ¿no? También si hay casos de sobreexcitación, ¿no? Esto lo tiene que saber el fabricante. ¿Va a estar sometido a sobretensión o subfrecuencia a máxima potencia? ¿No? Eso lo tiene que informar el que va a comprar el transformador, ¿no? Este es otro dato. Acá estábamos hablando de armónicos de corriente. Lo mismo pasa con armónicos de tensión, ¿no? Si pasan el 5%, hay que informar al fabricante, ¿no? ¿Qué más? Después, otra cosa también muy común en los parques eólicos, ¿tá? Son las sobretensiones, tensiones de impulso de rayos, están muy expuestas. No se olviden que un aerogenerador es un gran pararrayos. Esa es la verdad, ¿no? Tenemos pararrayos desparramados por todos lados de 100 metros de altura, ¿no? Entonces la probabilidad de que caigan rayos en un aerogenerador no es baja, ¿no? No es baja. Bueno, después, lo otro que se ve también son las tensiones de impulso de maniobra, son las sobretensiones que se producen cuando hay maniobras en la red. Y ahí, ¿se acuerdan los ramales que vimos hoy en un esquema? ¿No? Generalmente los transformadores más afectados, ¿no? Son el primero y el último de cada ramal, ¿no? Porque ahí se producen rebotes en las ondas de tensión que viajan a través de la red de media, ¿no? Que los valores pueden llegar a duplicarse en las puntas. Por eso siempre el primer y el último transformador son los más exigidos, generalmente, ¿no? Bueno, según donde esté el parque, ¿ah? Puede estar expuesto a humedad y salinidad, incluso si está cerca del océano. Bueno, ni que hablar las plantas que son offshore, ¿no? Entonces eso se lo pueden imaginar, ¿no? Bueno, vibraciones. Si este transformador está montado en un aerogenerador, ustedes imaginan que un aerogenerador no es algo rígido, ¿ah? Eso tiene vibraciones. Vamos a ver alguna foto después. Bueno, protección frente a la corrosión tiene que ver con esto, ¿tá? Inflamabilidad, lo hablamos hoy al principio, ¿tá? Por eso la preferencia acá es casi, diría 100% secos, ¿tá? Y después acá en cuanto a, bueno, el ciclado térmico importante, acá incluso las variaciones de potencia, si uno ve las medidas de potencia en una central eólica, ¿tá? Son muchísimo más rápidas que las solares, ¿tá? De repente en segundos nomás, en segundos estamos hablando, no minutos, ¿tá? El viento puede pegar una ráfaga, ¿tá? Que hace que la potencia pase casi a plena potencia en segundos nada más, ¿tá? Eso exige al transformador. De vuelta, en cuanto a impedancias de cortocircuito, la norma especifica según la potencia del transformador cuáles son los valores, pero ven que son impedancias más grandes que lo normal, ¿no? Pues justamente es para protegerse frente a cortocircuitos, ¿tá? E incluso, lo mismo que hablábamos en el caso solar, si la frecuencia de energización, o sea, la cantidad de veces que se energiza el transformador es más de 24 veces al año, hay que informarlo, porque eso también es una exigencia electromecánica al transformador, ¿ah? Una de las cosas que se ha visto, esto sí es datos estadísticos a nivel mundial, ¿ah? Es la generación de gases. No sé si ustedes conocen lo que es el análisis de gases disueltos en transformadores en aceite, pero bueno, es una técnica que hace décadas que se utiliza.
E incluso si ustedes van a una norma IEEE, que incluso ahora ya está revisada y esto cambió un poco, pero bueno, que menciona distintos niveles según la concentración. Acá estamos hablando de la concentración de hidrógeno, nada más. La línea verde sería, por debajo de la línea verde está bien, por debajo de la línea amarilla hay que empezar a revisarlo más frecuentemente. Entre la roja y la amarilla, opa, acá ya tengo un problema, y si está por arriba de la roja, la recomendación es transformador fuera de servicio, hay que sacarlo, tiene un problema que ya hay que repararlo. Bueno, pero ustedes vean lo que resulta de una población mundial que se tomaron muestras estadísticas a lo largo del tiempo, y esto es una de las cosas que aparece en energías eólicas que antes no aparecía a nivel de distribución, la generación de hidrógeno. Se ve, cada uno de estos puntitos es una muestra. Se ve que en general en la población de transformadores de uso eólico aparece muchos más casos de generación de hidrógeno que en un transformador de distribución. Y esto tiene que ver justamente con las exigencias distintas que tiene un transformador para uso eólico comparado a lo que es un transformador de distribución. Bueno, y ahora les voy a mostrar algunas fotos de cosas que han pasado para que vean. Ustedes, yo sé que Guatemala está incursionando en temas eólicos y solares. Bueno, vayan sabiendo qué cosas pueden esperar. Yo ya les adelanto algunas. Si quieren más, hay toneladas de fotos y casos raros. Por eso, si alguno de ustedes está por comprar, bueno, abra los ojos. Abra muy bien los ojos. Acá tenemos un ejemplo dos ejemplos de transformadores de aislación seca que estaban instalados arriba en la góndola. Acá no sé si se ven la foto, espero que sí, que lleguen a verlo. ¿Ven los cambios de color de la bobina? O sea, acá tenemos el color normal, sería esto que se ve acá, un naranja claro, un naranja marrón clarito. Sin embargo, acá ven manchas bastante oscuras, ¿no? Negras. ¿Eso qué es? Ojo, esto es un transformador desarmado, ¿no? Era obvio, pero se lo digo por las dudas. Esta es una de las bobinas de las 3 que aparecen en las columnas del transformador. ¿Qué es esto? ¿Qué se les ocurre? Parece casi obvio. Están recalentados. Por algo está casi carbonizado toda esta aislación, ¿no? Fíjense también este detalle. Ojo, el transformador un detalle, estos transformadores que están acá en las fotos, no dejaron de funcionar. Se sacaron porque se empezó a sospechar, porque se empezaron a ver cosas raras, pero no dejaron de funcionar. Pero esto a corto plazo iban a fallar, ¿no? Vean esto. ¿Qué es esto? Esto es una bobina de resina epóxica, donde, no sé si ven todas las rajaduras y cuarteaduras que tiene, ¿no? Esto también es efecto de la temperatura. Ahora, el transformador sigue funcionando, pero ¿qué pasa con estas rajaduras? Dejando de lado el tema de la temperatura, ¿no? Acá se me puede meter humedad adentro, y entonces puedo llegar a tener un problema dieléctrico en la bobina. Ya no es solo térmico, sino dieléctrico. Bien, ¿qué más? Ojo, y para que tengan una idea, esto no se da en un transformador cada 10.000. No, esto es un caso muy común. Muy común. ¿Alguna foto más? Y estas ya son las últimas, pues si no nos vamos mucho de tiempo. ¿Se acuerdan que hablábamos de vibraciones? Pues una cosa es un transformador a nivel de piso, donde el piso está firme, salvo que haya un terremoto. Y otra cosa es un transformador a 100 metros de altura, con eso que se mueve. Pero no solo se mueve por el viento, se mueve porque tiene una máquina rotativa al lado, más una caja multiplicadora. La vibración del viento prácticamente no afecta al transformador, lo que afecta más son las vibraciones de alta frecuencia. Vean esto. Esto es polvillo. Capaz que la foto no se ve muy bien, pero se los comento yo. Esto es polvillo de desgaste, esto es un tubo que se pone, un tubo aislante que se pone entre la baja y la media tensión del transformador. Esta sería la bobina de media tensión y acá adentro, que no se ve, esta es la bobina de baja tensión. Obviamente acá, ustedes no tienen por qué saberlo porque no conocen el caso, después nosotros lo investigamos, esta bobina estaba casi suelta. Todos los tacos de soporte que hacen que la bobina quede rígida se aflojaron por esas vibraciones y esta bobina queda suelta y este tubo también está suelto. Entonces el roce entre uno y otro, vean el desgaste del tubo Es inofensivo, sí, está bien, es inofensivo. Esto en sí mismo por sí no es un problema, porque en definitiva lo que se desgastó es este tubo aislante.
que en realidad sirve de poco y nada. El transformador sigue funcionando. Pero esto indica que este transformador no está bien mecánicamente, porque está vibrando, está flojo. Mañana hay un cortocircuito y este transformador se desarma. Bien, y este es otro caso. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es eso? Anímense. Descargas. Acá hubo descargas. Quedaron marcadas. Son descargas superficiales, que está bien. Si bien no llegaron a hacer un cortocircuito entre bobinas, ¿tá? O fase tierra, fase-fase o fase tierra, ¿tá? Porque el transformador siguió funcionando, ¿tá? Pero estos son efluvios, son efecto corona, descargas parciales, etcétera, ¿tá? Que han estado presentes en la superficie de las bobinas del transformador, ¿tá? Y han dejado ya marcas. Esto ya es grave. Si bien el transformador sigue funcionando, a la larga esto me come la resina de la superficie de la bobina, ahí se va a juntar polvo, humedad, etc. Es un camino de fuga, ¿tá? Y salta un arco, y chao transformador. ¿Tá? ¿Esto a qué se debe? ¿Es un problema del transformador esto de diseño? No, curiosamente, por eso yo defiendo a los buenos fabricantes de transformadores, no a los malos, a los buenos fabricantes, yo los defiendo. ¿Qué pasó acá? Les cuento clarito. La góndola de este aerogenerador es de fibra de vidrio. ¿Tá? No es una subestación a nivel de piso, con hormigón, con metal, etc. No. Es porque, a ver, ellos lo tienen que hacer lo más liviano posible. Imagínense que las cosas que están allá a 100 metros de altura tienen que pesar lo menos posible. Entonces lo que se hace es, lo que se ve de un aerogenerador, generalmente es fibra de vidrio. ¿Tá? Y en este caso particular no tenía ningún acondicionamiento térmico. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Eso está a 100 metros de altura, en este caso particular es un parque eólico que está a, no sé, metros de la costa oceánica. ¿Ah? Entonces, ¿qué se imaginan que hay acá dentro en este ambiente de la góndola? Sal, humedad, etc. ¿Ah? Entonces eso hace que se produzcan problemas dieléctricos. ¿Ah? Por eso digo, si ustedes no compran bien, después no esperen magia. El pobre fabricante del transformador hay que especificarle muy bien lo que uno quiere, y para eso están esas dos normas, ¿tá? Que aparte no sé si vieron que son recientes, ¿tá? Estamos hablando de 2018 y la otra no me acuerdo qué año era, pero son recientes, ¿tá? Y es muy común ver en especificaciones y en cosas ya instaladas en parques eólicos y en fotovoltaicos, ¿tá? Donde lo que uno ve son transformadores de distribución comunes, ¿tá? La vida de esa instalación, ya les digo, tiene la defunción ya firmada por el doctor, ¿no? Le va a durar muy poquito, ¿no? Bueno. Y ahora sí, lo último, justamente una de las cosas, esto sí es bien moderno, bueno, las normas también eran modernas, ya dije, hay versión 2018, ¿no? Es lo que se llama monitoreo remoto. Cada vez más en el mundo, ¿no? Las empresas se están interesando en empezar a monitorear cada vez más de forma permanente y más de cerca sus instalaciones, ¿no? Sobre todo en el caso del transformador, que siempre es el equipo más caro. En una subestación, sin duda, ¿no? En un aerogenerador no, pero en una subestación sí. Entonces empiezan a aparecer fabricantes de sensores, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Acá no le hacemos propaganda a ningún fabricante, simplemente es una muestra de lo que hay. Tampoco se crean que hay 200.000 fabricantes de sensores en el mundo, ¿no? Acá debe haber 4 o 5 fabricantes en el mundo y chao, ¿no? Donde hay distintos tipos de sensores, ¿no? De distintos parámetros. Por ejemplo, bueno, lo básico, temperatura, obviamente, ¿no? Pero acá tenemos el caso de un medidor multigas que hace un análisis de gases disueltos online, ¿tá? O sea, en vez de sacar una muestra de aceite, llevarla al laboratorio y hacer un análisis en un cromatógrafo, uno puede, aparte es todo remoto esto, ¿no? Por eso yo decía monitoreo remoto. Yo en mi oficina acá, a 10.000 kilómetros de distancia, donde esté el parque solar, eólico, lo que sea, yo puedo saber en ese momento cuál es el nivel de gases de mi transformador, ¿tá? Humedad, agua disuelta en el aceite también es otra de las cosas que se monitorea. Temperatura ni que hablar, ¿tá? Ejemplos, estos son todos ejemplos de distintos sensores que cada vez más se utilizan a nivel de transformadores, sobre todo en aplicaciones donde el transformador se convierte en algo crítico, ¿no? Y una falla del transformador es catastrófica desde el punto de vista económico, ¿no? Incluso hay cámaras termográficas, insisto, no es para hacer propaganda a marcas, olvídense de la marca, ¿tá? Bueno, pero es lo que hay, ¿tá? Esta cámara termográfica, para que tengan una idea, tiene este tamaño, es como dos tarjetas de crédito, vendría a ser, una cosa así. Entonces ya esto, por ejemplo, uno lo podría instalar en un aerogenerador arriba y tener una termografía permanente, ¿no? Incluso para zonas sísmicas, ya hay incluso fabricantes que fabrican sensores de aceleración para saber si mi transformador está sometido o no en el momento de un terremoto a valores de aceleración superiores a las que resiste, ¿tá? Todo esto ven que tienen antenitas, o sea, hay medios de comunicación.
E incluso también hay, esto ustedes supongo que los conocen, son los típicos, de los dos, ¿no? El terminal común de un cable de media o el terminal enchufable que va en las celdas, ¿tá? O incluso en transformadores. Bueno, este en particular es de un fabricante, no sé si ven que acá tiene un cable RJ, no, este es el de Ethernet, no sé cómo se llama, RJ45 creo, no sé. Esto ya adentro tiene sensores, o sea que ya ni siquiera ocupan lugar los sensores. ¿Tá? No es que tengo que agregar algo. Al propio terminal, en vez de comprar un terminal estándar enchufable, ¿tá? O de estos que son externos, ¿tá? Compro este otro modelo que ya viene con los sensores adentro. Entonces yo acá mido todo lo que son armónicos de tensión, armónicos de corriente, picos de tensión, etc. ¿Tá? Y también vía remota, como están las comunicaciones hoy, ¿tá? Esto se puede leer fácilmente en cualquier momento, instante a instante. ¿Tá? Incluso, bueno, esto trae aparejado que se precisa software. ¿Tá? Entonces hay empresas que se dedican a hacer software de monitoreo, ¿tá? Que incluso con distinto nivel de inteligencia. Va desde el software que solo avisa cuando hay una alarma, hasta software que puede predecir, ¿tá? Sobre todo en el caso de transformadores, uno puede predecir qué vida útil le queda a un transformador en base a ciertos parámetros que uno mide y calcula en base a normas internacionales, ¿no? Yo qué sé, lleva 30% de la vida consumida, ¿tá? Por eso, también hay una industria de software que tiene que ver con el monitoreo de transformadores en subestaciones. Bueno, y eso era más o menos todo. Creo que más o menos cumplimos en tiempo. Y la idea era darles un pantallazo lo más cortito por el tiempo posible de la aplicación específica de transformadores en este tema de energías renovables, las no convencionales sobre todo, ¿no? Y más que nada apuntando a mostrarles, bueno, qué es lo último, ¿no? Como les decía, las dos normas esas, que son de reciente aparición, y el monitoreo remoto, que es lo más nuevo que hay. Muchísimas gracias. Voy a estar acá todo el día, así que cualquier cosa a la orden. Hasta luego, muchas gracias.